Hace poco hablaba con una hermana y platicábamos de esto, ¿no? Hay temas que no se predican en las iglesias, en los púlpitos, y algunos de esos temas han sido olvidados por las iglesias, temas como el arrepentimiento. Y hoy tenemos un tema bastante especial. Es un tema que he llamado la vida cristiana en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué tanto conocemos del Espíritu Santo? ¿Qué tanto vivimos conscientes de la obra del Espíritu Santo? Vamos al libro de Gálatas capítulo 3, abran sus Biblias. Vamos a iniciar este tiempo de la palabra del Señor, abriendo nuestras Biblias. Bienvenidos. Bienvenidos. Y vamos directo a las Escrituras. En el libro de Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 5. Lo vamos a leer si quieres participar en la lectura, podemos leerlo juntos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Bueno, normalmente cuando las personas se acercan a pasajes como el libro de Gálatas, tienen un lenguaje un poco profundo, ¿no? La primera vez que yo leí este pasaje, a lo mejor no entendí muchas cosas. ¿A qué se refiere el autor con hablar de estás en la carne, estás en la ley, estás en el espíritu o estás en la carne? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo al utilizar estos conceptos o estas ideas? Hoy lo vamos a ir descubriendo. Sin embargo, quiero rescatar la idea esencial de este pasaje que leímos. El apóstol Pablo se está dirigiendo aquí no a una pequeña congregación. Pablo se está dirigiendo a los Gálatas. ¿Quiénes eran los Gálatas? La región de Galacia era una región muy amplia. En la región de Galacia por lo menos había más de 7 iglesias cristianas. Es decir, el apóstol Pablo está aquí hablando a varias iglesias que formaban las iglesias en la región de Galacia. Y Pablo le dice a los Gálatas lo siguiente. Los llama de una manera muy fuerte. Creo que pocos pastores se atreverían a llamar a la comunidad de esa manera. Él le dice a los cristianos que están en Galacia: Gálatas insensatos. ¿Qué significará insensatos? Probablemente faltos de sabiduría, ¿sí? Yo digo, bueno, no todos los pastores se atreverían a llamarle a sus ovejas, a sus iglesias de esta manera, pero hay una razón por la cual el apóstol Pablo utiliza estos términos tan fuertes. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los encantó? Ahí aparece ese término, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad? Una verdad ante cuyos ojos ante ustedes mismos Jesucristo fue presentado claramente como crucificado. En otras palabras, los Gálatas entendían muy bien quién era Jesús. Sabían el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero bueno, antes de ir desarrollando este pasaje, que va a ser nuestro pasaje principal en la mañana de hoy, quiero hacer una introducción al tema. Hablar de la vida cristiana en el poder del Espíritu Santo es tener en cuenta que no hay posibilidad ni probabilidad de que un cristiano pueda vivir su fe sin tener el Espíritu Santo. Y sé que de pronto hemos oído, ¿no? Hemos oído de la Santa Trinidad, la Santísima Trinidad, hemos oído del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, pero pocos cristianos entienden o identifican quién es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es alguien distinto al Padre, alguien distinto a Jesucristo, o si se trata de una sola persona. Y hay como una confusión en el ambiente sobre este tema. Inclusive hay comunidades que confunden esto. Algunas comunidades se llaman Jesúsolas y ven a Jesús como si fuera la misma persona que el Espíritu Santo. Esta serie de confusiones nace del desconocimiento, de no identificar o no estudiar muy bien quién es la persona del Espíritu Santo. Así que en esta mañana vamos a tomarnos un tiempo para eso, pero quiero recalcar la idea introductiva. La vida cristiana no solo comienza por la obra del Espíritu Santo, sino también continúa y crece y persevera por el poder del Espíritu Santo.
¿Cuántos de los que están aquí pueden levantar su mano y decir, yo creo que yo me convertí en la fe? Yo creo que yo empecé a creer en Jesús gracias al Espíritu Santo. Bueno, no es una idea nueva, pero quiero que usted lo sepa por si no lo sabía. Gracias al Espíritu Santo de Dios se crea en nosotros un convencimiento de quién es Jesús. Si el Espíritu Santo no nos convence, es imposible que usted creyera en Jesús. El Espíritu Santo no solo es importante para empezar a creer en Jesús. Lo que estamos diciendo es que el Espíritu Santo es importante no solo para creer, sino para sostenernos, para vivir la fe cristiana. A veces perdemos de vista quién es el Espíritu Santo porque solo decimos, Él me ayudó a creer y ya. Entonces, el Espíritu de Dios es el que nos ayuda a sostenernos, a crecer, a perseverar en la fe cristiana. Cuando leemos esta carta encontramos a un apóstol profundamente sorprendido. Pablo no está sorprendido por la persecución, por la oposición del mundo, por la hostilidad de los incrédulos a los hermanos de Galacia. Lo que sorprende a Pablo es la rapidez con que la iglesia, que había escuchado claramente el Evangelio, ahora está comenzando a desviarse del Evangelio. Vamos a Gálatas capítulo 1, verso 6. Gálatas capítulo 1, verso 6, para que entendamos cómo empieza este tema. La preocupación de Pablo es esa. ¿Qué está pasando? Gálatas 1:6, Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mis hermanos, los Gálatas habían escuchado el evangelio. Los Gálatas habían creído en Cristo. Ellos habían recibido el Espíritu Santo. Habían experimentado la gracia de Dios, pero ahora están siendo influenciados por falsos maestros y están creyendo en otro tipo de evangelio, un evangelio que enseña, bueno, las ideas de estos falsos maestros y que inclusive hoy en día también los tenemos, falsos maestros que enseñan que la fe en Jesús no es suficiente, que tienes que esforzarte para ser salvo. Y Pablo les dice eso. Están influenciados por falsos maestros que les enseñan que la fe en Cristo no es suficiente, que deben añadir obras, que deben añadir ceremonias, méritos personales. Y Pablo le llama a esto, están creyendo en un evangelio diferente. Vamos al verso siguiente. Por eso Pablo hace aquí una pregunta, que es el corazón de este pasaje. ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo ahí? Ustedes empezaron creyendo por la obra del Espíritu Santo. Ustedes creyeron en el poder de Dios en sus vidas. Pero ahora, en el momento, escúcheme muy bien, en que usted empieza a esforzarse para su salvación, en el momento en que usted empieza a creer que no es en la fe en Jesús, sino en la fe en sus fuerzas, en su capacidad de dominar el pecado, en su capacidad, en otras cosas diferentes a Cristo, usted empieza a creer en un evangelio según la carne. A esto se refiere Pablo cuando dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar en la carne? Déjeme traducir esto un poco más. Hay cristianos que ponen su fe en los ritos. Es que si yo ayuno tantas veces, el Señor me va a perdonar los pecados. Es que si yo hago tanta penitencia, yo voy a librarme de mis pecados. Cuando un cristiano empieza a pensar de esa manera, está pensando en la carne. ¿Qué significa en la carne? En el esfuerzo humano. Y deja de confiar en Jesús. Esa pregunta no es solamente para los Gálatas, es también para nosotros. ¿Iniciamos confiando en Cristo, en su gracia, y terminamos confiando ahora en nuestros esfuerzos? Sabemos que fuimos salvados por la gracia, sabemos que el Espíritu de Dios abrió nuestros ojos, que Él nos dio vida, pero después de algún tiempo podemos comenzar a vivir como si el crecimiento espiritual dependiera principalmente de nosotros. Por eso Pablo nos lleva nuevamente a considerar el Espíritu Santo y cuál es su obra. Por eso les quiero enseñar en esta mañana sobre el Espíritu Santo, para que no caigamos en el error de los Gálatas. Los Gálatas empezaron a creer más en la religión, más en las ceremonias, más en los rituales. Ellos regresaron a sus raíces judaístas. De alguna manera, algunos Gálatas empezaron a poner su confianza en los ritos y no en el Señor. Y Pablo les dice, es impresionante cómo personas que han conocido a Cristo y su gracia, ahora terminan creyendo que esas obras realmente los hace hijos de Dios.
Vamos al primer punto. ¿Quién es realmente el Espíritu Santo? No sé si me estoy dando a entender o este tema es profundo, no digo que sea fácil de entender, pero con el favor de Dios vamos a ir descubriéndolo. ¿Quién es realmente el Espíritu Santo? ¿Puede usted responder esta pregunta? Antes de hablar de lo que el Espíritu hace, debemos comprender quién es. Y muchos tienen ideas equivocadas sobre el Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿qué han oído ustedes que dice la gente sobre el Espíritu Santo? Los testigos de Jehová dicen que es una energía. El Espíritu de Dios no es una persona, no es Dios. Ellos dicen es una energía. Otras comunidades suelen identificar al Espíritu Santo como... Inclusive aquí en Hermosillo hubo un loco que se atrevió a decir que el Espíritu Santo era femenino, una mujer, algo así, una madre, una mamá. En fin, hemos oído disparates sobre quién es el Espíritu Santo. Pero para tener claridad de esto, no debemos engañarnos. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Algunos imaginan que es una energía espiritual, una influencia, otros lo reducen. Escúcheme muy bien. Tristemente, gran parte de los cristianos que hoy conocemos suele reducir el Espíritu Santo a una experiencia emocional. Voy a contar una breve historia para hablar de la gravedad de este asunto. Una vez una dama se me acercó después de una reunión y me dijo: estoy feliz, pero estoy triste también. A ver, cuénteme, ¿por qué está feliz?, le dije yo. Estoy feliz porque hace rato no sentía el Espíritu Santo y hoy lo experimenté. Hoy sentí el Espíritu Santo de Dios en mi vida en la reunión. Yo pues, qué bueno, me gozo que hayas experimentado el Espíritu Santo. ¿Y por qué está triste, hermana? Me dijo, porque lo experimenté muy poquito. Solo lo experimenté de las rodillas hacia los pies. Yo me quedé pensando, a ver, espérame. Y traté de entender la mentalidad de la dama. Ella creía que el Espíritu Santo la hacía temblar, o sea, que era una manifestación física que la poseía, qué sé yo, y la hacía temblar involuntariamente. Y ella por eso se quejaba y decía, es que solo experimenté el Espíritu Santo de aquí para abajo. De pronto usted nunca había oído algo como eso, o a lo mejor sí está relacionado, pero hay comunidades que creen que el Espíritu Santo es una especie de posesión que entra y conmociona el cuerpo, las emociones, y no sé, inclusive hasta involuntariamente alguien hablaría de posesión y cosas como eso. El doctor John MacArthur escribe en uno de sus libros, Fuego Extraño se llama, él escribe de que muchos cultos africanos de otros continentes fueron importados a territorios latinoamericanos. Por eso vemos comunidades que mezclan la Biblia, la fe, la mezclan con una cantidad de ritos y llamémoslo así, eventos emocionales, eventos, llamémoslo así, ¿cómo lo podríamos llamar? Un poco de euforia colectiva, se mezclan estas comunidades y terminan reduciendo al Espíritu Santo a ¿qué? Si esta persona danzó, tenía el Espíritu Santo. Si esta persona se conmovió en su cuerpo, tenía el Espíritu Santo. Entonces, vivimos en un tiempo donde inclusive muchos reducen al Espíritu Santo a eso, a una energía, a una experiencia sobrenatural. Y bueno, yo no estoy diciendo, escúcheme muy bien, que el Espíritu de Dios no puede obrar en su vida y de alguna manera experimentar o tener una experiencia donde nos conmovamos. Yo he tenido experiencias a la hora de orar, a la hora de cantar. Hay canciones que yo estoy cantándole a Dios y me hacen llorar. Sé que el Espíritu Santo de Dios me está tocando, pero no reduzco el Espíritu Santo a una emoción, porque hay cosas que también me hacen llorar. Si me echo chile en ojo, voy a llorar. Entonces no podemos decir que alguien que tiene el Espíritu Santo de Dios es porque llora o porque se emociona. No, hay cosas que despiertan emociones y lloros. El mundial está despertando emociones de mucha gente, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo no es una emoción, va mucho más allá de un aspecto emocional. ¿Quién realmente es el Espíritu Santo? Vamos a Juan capítulo 14, verso 16. Porque son las palabras del Señor Jesús quienes nos ayudan a entender quién es el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Señor Jesús sobre cómo presenta el Señor Jesús al Espíritu Santo? Mucha atención. Dice la Escritura, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Fíjese muy bien aquí. El Señor Jesús presenta al Espíritu Santo como alguien que consuela. La palabra consolador
En griego es parakletos. Y dice, yo rogaré al Padre y Él os enviará ¿qué? Otro consolador. ¿Por qué otro? Porque ya Cristo había estado con ellos. Enviaría otro consolador. La palabra consolador que vemos, vamos a colocar esta imagen para tener un poco más definido. Una especie de intercesor, algunas traducciones como abogado, como consolador, ayudador, algunas traducciones también como defensor, consejero, ayudador. Es la idea de lo que Cristo transmite a través de esta palabra griega, consolador o paracletos. ¿Qué es entonces el paracletos? Es la persona divina llamada para estar al lado del creyente, ayudándolo, consolándolo, guiándolo sobre todo a la verdad y obrando como un defensor por él. En otras palabras, Cristo dice, rogaré al Padre y Él os enviará otro consolador. ¿Qué más dice el texto sobre Él? El verso 16. Estamos en Juan 14, 16. Para que esté con vosotros. Jesús aquí no prometió una fuerza. Jesús no prometió algo distinto. Él prometió una persona. La Escritura nos enseña que el Espíritu de Dios es una persona. Hay algunos textos bíblicos nada más para resumir, que nos enseñan. Por ejemplo, la Biblia enseña que el Espíritu Santo es una persona porque Efesios 4:30 dice, no contristéis, no entristezca al Espíritu Santo de Dios. En Hechos 7:51, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el Espíritu Santo. Usted no puede entristecer una fuerza, una influencia. El Espíritu Santo no es algo abstracto. Usted solo puede entristecer a una persona. La Biblia presenta al Espíritu Santo con cualidades particulares de personalidad. Al Espíritu Santo se le puede mentir. Ananías y Zafira mintieron. Ustedes no contristen al Espíritu de Dios, es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo. Él es una persona, el Espíritu Santo, ahora no solo es una persona cualquiera, es una persona divina. El libro de Hebreos 9:14 le llama al Espíritu de Dios Espíritu Eterno. El Espíritu Santo, entonces, tiene cualidades divinas y tiene cualidades personales. Génesis nos enseña que también Él estuvo antes de la creación. El Espíritu Santo, ¿sabía usted? Es creador. Pocas personas identifican esto. Por ejemplo, en nuestros estudios bíblicos hemos estado viendo la idea de que Jesús es creador de la creación. En el estudio bíblico pasado estudiamos cómo Juan capítulo 1 presenta a Jesús que Él estaba, el verbo era Dios y estaba con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. La Biblia enseña que Cristo, tengámoslo claro, Cristo cuando viene a la tierra, cuando se encarna, nace de la Virgen María, pero nace en el sentido que se encarna. La Virgen María no dio origen a la existencia de Cristo. La Virgen María fue como ese vínculo, o fue más bien como ese medio por el cual, un medio lleno de gracia, lleno de favor de Dios, por el cual vino el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús no empieza a existir ahí. Creemos que María es madre de Dios en el sentido de que fue la madre terrenal de Cristo. Pero ella no es madre de Dios en el sentido que da origen a la existencia de Dios. Bueno, esto es muy importante porque Génesis también dice que no solo Jesús, sino el Espíritu de Dios estaba presente en el inicio de la creación. ¿Qué dice Génesis 1:2? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes de que existieran montañas, de que existieran mares, que existiera humanidad, el Espíritu Santo ya existía, porque Él es una persona divina. Por eso en Génesis observamos que Dios se refiere siempre en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. ¿Sabes qué dicen los testigos de Jehová sobre este versículo? Dicen, es que Dios está hablando con los ángeles. Pero ningún ángel tiene poder para crear. En la Biblia no vemos evidencia de que un ángel tenga poder para crear, dar origen a la vida. No. Los vemos como mensajeros, guerreros, los vemos como siervos de Dios. Pero ningún ángel tiene capacidad de crear. Ahora, ¿con quién está hablando Dios cuando en Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? ¿Quiénes estaban presentes antes de que todo existiera? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo ya existía porque Él es Dios, Él tiene la esencia eterna, divina. En Hechos 19 encontramos algo sorprendente. Ya con esto quiero cerrar este punto. Hechos 19:2. Vamos a ver este relato. Fíjense lo que pasa. El apóstol Pablo llega a una comunidad cristiana. Vamos a leerlo desde el verso 1, por favor. Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto, que Apolos era otro predicador. Apolos estaba en Corinto, pero Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, ¿halló a quién? A ciertos discípulos. ¿Cuál es la conversación de Pablo con ellos? Les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ¿cuál fue la respuesta de los discípulos con los que Pablo habla? Ni siquiera hemos oído del Espíritu de Dios. Yo creo que es la misma respuesta que muchos cristianos hoy podrían decir. Porque no se está predicando sobre el Espíritu Santo. Porque la gente no está escuchando el Evangelio que presenta el Espíritu Santo. Ellos responden, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Aquellos hombres tenían conocimiento religioso porque eran discípulos. Tenían muy poco entendimiento acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. Y muchas veces esto sigue ocurriendo. Conocemos las historias bíblicas, conocemos las doctrinas, pero lastimosamente conocemos muy poco acerca de la persona que mora en el creyente. Vamos a Romanos 8:9. ¿Qué nos dice Romanos 8:9? ¿Por qué es tan delicado entender este tema? ¿Qué tan serio es para la fe cristiana comprender si el Espíritu Santo quién es y qué está haciendo en nuestras vidas? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, nuevamente voy a leerlo, perdón, voy a mover esto aquí un poco. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hay una forma hermosa en que las cartas del Nuevo Testamento hablan del Espíritu Santo. Él es como un sello. Permítame explicarlo. Antiguamente, las propiedades, saber que algo pertenecía a alguien, era porque estaba ¿qué? Marcado. Había un sello que garantizaba que era una propiedad de alguien. La Biblia nos enseña que gracias a la obra de Cristo hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Permítame explicárselo con este pasaje. Si alguno no tiene el sello de Dios, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. A ver, ¿cómo así? ¿No se supone que, pues yo soy cristiano, yo creo en Jesús desde pequeño? ¿No se supone que yo voy a la iglesia? ¿Quieres estar seguro de que perteneces a Cristo? La manera más sencilla de entenderlo es que tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. A veces somos muy conscientes de eso, muchas veces no. Pero en el peor de los casos, nadie que no tenga el Espíritu de Dios puede decir que es de Cristo. Lo conocemos, dependemos de Él, vivimos conscientes de su presencia, porque nadie puede vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Bueno, ya entendimos un poco acerca de quién es el Espíritu Santo, ¿verdad? Es Dios, es creador, es el Paracletos. Jesús lo presenta como nuestro guía, nuestro ayudador, inclusive como nuestro maestro. Jesús antes de partir lo enseña a sus discípulos. Es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Él les guiará a la verdad, Él os recordará lo que yo les he enseñado. Vamos en segundo lugar, mis hermanos. El Dios que mora en nosotros. Vamos a Juan 16:7, por favor. Ya vamos avanzando ahí. Si no lo tenemos en pantalla, le pido el favor a ustedes como iglesia me ayuden. A la voz de tres vamos a leer Juan 16:7. 1, 2 y 3. Os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Miren esa declaración tan impactante. Os conviene que yo me vaya. Imagínense escuchar eso siendo los discípulos de Jesús. ¿Cómo podría ser conveniente que Cristo se fuera? Es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador.
Cristo vino para realizar la obra de redención, pero el Espíritu Santo vino a aplicar esa redención. Escúcheme muy bien. El Padre planea, el Hijo redime y el Espíritu Santo aplica la redención. El Espíritu Santo es el que crea en nosotros el deseo de creer, de arrepentirnos. El Espíritu Santo es quien nos guía. El Espíritu de Dios, de alguna manera, es lo siguiente. Una persona tan pronto cree en Cristo, ¿qué sucede con esa persona? Cuando la persona se arrepiente y cree en Jesús. Lo primero que sucede ahí, ¿qué es? Le es perdonada. ¿Cuánto tiempo le toma a Dios perdonar los pecados de una persona? Instantáneo, ¿verdad? Por la fe en Cristo la persona ha sido perdonada. Ahora, ¿qué es lo milagroso que sucede después de eso? Que le es dado el Espíritu de Dios. A todo aquel que cree en el Señor le ha dado potestad de ser llamado hijo de Dios y recibe el Espíritu Santo. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, escúcheme muy bien, el Espíritu Santo lo adopta de alguna manera. Lo traslada de las tinieblas al reino de la luz. En otras palabras, el Espíritu Santo es llamado también el Espíritu de la adopción. Usted puede clamar Abba Padre gracias al Espíritu Santo. Usted puede llamar a Dios Padre gracias al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también lo hace parte de la iglesia de Cristo en el momento en que cree. Mire, o sea, si nos pusiésemos a estudiar a detalle cuántas cosas hace el Espíritu de Dios por el creyente, nada más para empezar, no hay manera de creer sin ayuda de Él. No hay manera de ser parte de la iglesia sin el Espíritu Santo. Y no hay manera de ser cristiano si no estamos sellados con el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, Él me glorificará. El Espíritu Santo nunca compite con Cristo, nunca desplaza a Cristo, nunca busca llamar la atención sobre sí mismo. Su ministerio consiste en mostrar la gloria de Cristo. Ahora usted se preguntará, ¿y de qué me sirve saber todo esto, Pablo? Toda la verdadera obra del Espíritu nos lleva a admirar más a Cristo. Yo me atrevo a decir, si no tienes el Espíritu Santo de Dios, no tienes idea de quién es Cristo. El Espíritu Santo nos enseña. De hecho, yo estoy predicando hoy, pero yo como predicador soy consciente. Este mensaje puede salir vacío si dependiera de mí. Decía mi mamá, por un oído entra y por otro oído sale. Pero es el Espíritu Santo quien nos ayuda a entender. Es el Espíritu Santo quien nos revela esas verdades de Dios muy profundas. He tenido amigos que dicen, oye, viendo una película, leyendo un pasaje de la Biblia, como que me cayó el 20. Como que empecé a comprender quién era Jesús. ¿Ok? Tú dirás que es por la película, tú dirás que es por la lectura de un pasaje bíblico, pero realmente es la obra del Espíritu Santo ahí. El Espíritu Santo ahí. De hecho, la Biblia es el único libro cuyo autor está presente cuando lo lees. Y estamos hablando de que el Espíritu de Dios es quien inspiró la Biblia. Es el maestro por excelencia. Si una persona habla mucho del Espíritu, pero poco de Cristo, algo anda mal. El Espíritu siempre dirige nuestra atención hacia el Salvador. Por eso quiero terminar con 1 Corintios 12:3, por favor. 1 Corintios 12:3, ¿qué nos dice la palabra? Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llamaría anatema a Jesús. ¿Sabes qué significa la palabra anatema? Maldito. Nadie que tenga el Espíritu Santo de Dios se atrevería a maldecir a Cristo. ¿Ok? Pero mire cómo termina ese pasaje. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo no se está refiriendo a la sencilla práctica de hablar y pronunciar Jesús es mi Señor. No, nadie puede reconocer, confesar y someterse verdaderamente a Jesús como Señor sin la obra del Espíritu Santo en su corazón. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que no hay manera de que Jesús sea tu Señor si no tienes el Espíritu Santo de Dios. Es la única forma en que una persona puede reconocer a Jesús. Han llegado madres, han llegado personas con muchos problemas y me han dicho, ¿cómo hago, Pablo? Yo quisiera que mi hijo fuera tocado por Dios. ¿Por qué no vas y platica con él? ¿Por qué no oras conmigo por mi hijo? Y yo siempre les recuerdo, yo puedo orar por tu hijo, yo puedo darle consejos a tu hijo, pero difícilmente yo creo que mi consejo lo puede ayudar o cambiar.
Ni las lágrimas de una madre pueden cambiar a un hijo. No hay nada en este mundo que pueda transformar el corazón de una persona, si no es por el poder del Espíritu Santo. Hay gente que dice, no, pero es que mi esposo es muy duro, es que mi hijo es muy rebelde. Puede ser su hijo como quiera, puede ser la persona más complicada del universo, pero si el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo de Dios lo toca, pasan de ser enemigos de Dios a convertirse en ¿qué? En grandes siervos de Dios. Pregúnteselo al apóstol Pablo, pregúnteselo a los discípulos. Fueron hombres tocados por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo les pareció ese pasaje de 1 Corintios 12:3? Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Vamos en tercer lugar. Voy a tratar de ser más breve todavía, porque sé que el calor está presionando. Hasta el momento hemos hablado de dos cosas, ¿no? Primero, ¿quién es el Espíritu Santo? Realmente, ¿quién es el Espíritu Santo? En segundo lugar, el Dios que mora en nosotros. Si no mora en nosotros, no somos de Cristo. Tercero, el Espíritu Santo convence al pecador. Esta es una de las funciones y los ministerios más importantes del Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 16:8. Vamos a leer Juan 16:8. ¿Qué hará el Espíritu Santo? Recuerde que en anteriores versículos Jesús había dicho, es necesario que yo me vaya, os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Pero ahora mire lo que dice Juan 16:8. Jesús sigue hablando de su Hijo y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo. ¿De qué convencerá al mundo? De pecado, de justicia y de juicio. Observe la palabra convencerá. No simplemente informará, no simplemente emocionará. Él convencerá de pecado. Ningún hombre, ningún ser humano puede ver su condición real si el Espíritu Santo de Dios no lo convence. Eso me deja muy en claro, por ejemplo, en la vida y el testimonio de mi papá, un borracho de toda la vida, un hombre adicto al licor, y estaba preparado para suicidarse. Yo de hecho, de niño tengo en mis memorias, tengo un registro de papá cargando el fusil él era policía militar, por así decirlo, cargando el fusil y a punto de dispararse. Yo tengo un registro, por lo menos, de las 3 veces que intentó. Y papá cuenta que estando en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia, él se iba a quitar la vida, pero recordó que le habían dado una invitación a una iglesia. Y dijo, pues, vamos a hacer el último esfuerzo a ver qué pasa. Y fue a una iglesia y dice que en su primer reunión, pasó el pastor por al lado y le dijo, cante, alabe a Dios. Y él le pareció como tan petulante el pastor, como que, esto que me viene a... Y dice que la primera impresión cuando llegó a la iglesia fue a ver un grupo de personas cantando, escuchando la palabra. Y él dijo, esta gente está loca, esta gente necesita ayuda, no yo. Estaba así y estaba a punto de irse. Pero dice que en medio de la adoración, ahí él observando todo, dice que en un momento el Espíritu de Dios lo tocó y él empezó a ver su vida, todo lo que había hecho. Y empezó a ser por primera vez, no solo consciente, sino ser redarguido, convencido de qué clase de hombre estaba siendo. Dice que en su primera reunión en una iglesia, el Espíritu Santo lo convenció de su pecado. Él pudo ir ante Dios en arrepentimiento. Dice que lo primero que hizo después de ese día fue llamar a mi mamá, estábamos en otra ciudad, véngase con todos los niños, pidió un dinero prestado, quiso restablecer las cosas en su hogar, quiso hacer las cosas como Dios quería y empezó su caminar en la fe. Puede ser que la historia de papá sea la historia de muchos de nosotros o la historia de muchos creyentes. Lo que nos queda claro es que el Espíritu Santo es quien convence al pecador. Jesús no se equivocó al decir en Juan 16:8, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Él convence también de justicia porque Cristo es el único justo. Si usted dice, no, pero es que yo soy una persona buena, no creo que sea yo tan malo como otros, yo me merezco el cielo. Si usted piensa de esa manera, el Espíritu Santo lo puede convencer de que no es así. Realmente quien es justo es Cristo. El Espíritu Santo también lo puede convencer de juicio porque un día toda persona compadecerá delante de Dios. Hay gente que dice, es que eso le colocan a uno puro terror, de que va a llegar el día del juicio. Hay gente que lo toma como si fuera un mito, una manipulación, pero
Si Jesús no hubiera enseñado sobre esto, dice que el Espíritu Santo convencerá de juicio. Y Pablo nos recuerda en Gálatas 3:1, Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. No podemos convertir nuestros corazones, no podemos producir arrepentimiento en las personas, no podemos regenerar o tener una vida espiritual si no es por el poder del Espíritu Santo. Quiero terminar con un último punto, mis hermanos. El Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento. Vamos a Gálatas 3:2. Aquí está el argumento central, la pregunta de Pablo en Gálatas 3:2. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta es evidente, no es por obras. Pablo le recuerda a los hermanos, a ver, ustedes empezaron a creer en Dios, ¿gracias a qué? ¿A los ritos, a las ofrendas, a las tradiciones? ¿Realmente una persona empieza a creer en Dios? ¿En qué momento? Los padres de familia le pueden inculcar principios cristianos. Usted pudo crecer en un hogar cristiano, pero eso no significa que usted crea en Dios. Usted crea que Jesús es el Señor o el Salvador. Usted puede tener educación cristiana, pero en su corazón puede que usted no ame a Dios. Por eso quiero darle a entender, el apóstol Pablo le recuerda, ¿recibiste el Espíritu de Dios por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿En qué momento el Espíritu Santo de Dios viene a una vida? No es por la penitencia, no es por los diezmos, no es por sus esfuerzos humanos. El Espíritu de Dios viene sobre una vida por ese medio de la fe. Viene produciendo fe y viene a nuestras vidas no porque nosotros lo hubiéramos comprado o atraído. A mí me cuesta estar de acuerdo con muchos predicadores que dicen, ábrele la puerta de tu corazón a Jesús, porque Jesús es un caballero. Suena humilde, suena bonito, pero aquí el que está dando la oportunidad de salvación es Cristo. Él es quien te está llamando al arrepentimiento. Es el Espíritu Santo de Dios quien está tocando a tu vida. Apocalipsis dice que si abres la puerta, Él entrará y cenará, pero se lo está diciendo a la iglesia. En términos de salvación, la salvación viene porque el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas, nos toca. No porque nosotros le demos la oportunidad a Dios. El Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento. No es por obras, es por la gracia de Dios. Juan 3:5, ¿qué nos dice? Por favor. De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús no está hablando de bautizo. Jesús no está hablando de otra cosa diferente a la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede santificarnos. El Espíritu Santo es el único que puede hacernos nacer de nuevo. Y sin esa obra nadie puede entrar al reino de Dios. Quiero finalizar con el pasaje de Gálatas 3:3 nuevamente. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a acabar en la carne? Los gálatas entendían que el Espíritu los había salvado, pero habían olvidado que también necesitaban al Espíritu para vivir. Y nosotros cometemos ese error. Pensamos que el Espíritu Santo solo fue necesario para convertirnos. Pero mi pregunta para usted es, ¿esta semana usted fue consciente de que necesitaba al Espíritu Santo? ¿Usted ora a Dios consciente de que el Espíritu Santo le puede llenar de sabiduría? ¿Usted le pide al Señor guianza? ¿Dependemos del Espíritu Santo? La vida cristiana no puede perfeccionarse por la carne. Necesita depender del Espíritu Santo. Romanos 8:13 dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué es las obras de la carne? Cosas como la ira, la contienda, las contiendas, la maldicencia, las pasiones desordenadas. Todas estas obras que son normales, ¿no? Mentir, normales para la carne. Hacéis morir las obras de la carne, por el Espíritu viviréis. ¿Quiere tener victoria sobre la lucha, sobre la tentación y el pecado? Vuélvase una mujer, un hombre dependiente del Espíritu Santo.
Él le va a guiar. El Espíritu Santo te va a advertir cuando estás en una zona de peligro. El Espíritu Santo te va a calmar cuando estés bajo efecto de la ira. Es el Espíritu Santo quien ¿qué? Quieto ahí. No se le ocurre responderle en este momento. No se le ocurre levantar la mano. Es el Espíritu Santo quien nos enseña a tener dominio propio. Usted puede decir, es que yo soy así. Usted puede ser así, pero si tiene el Espíritu Santo va a ser una persona que diferente. No es la autosuficiencia ni nuestro esfuerzo. Dele la gloria a Dios y reconozca que necesita el Espíritu Santo. Como conclusión de todo este mensaje, mis hermanos, Pablo le deja la pregunta a los Gálatas y a nosotros. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? La vida cristiana no fue diseñada para ser vivida de esa manera. Fue diseñada, escuchen muy bien, la vida cristiana comienza por el Espíritu, continúa por el Espíritu, crece por el Espíritu, persevera por el Espíritu y es perfeccionada por el Espíritu. Es nuestra conclusión, mis hermanos. Este tema, sé que puede dejar algunas preguntas, pero es un tema hermoso. A mí me gustaría que como iglesia aprendiéramos un poco más de quién es el Espíritu Santo. Si usted estuvo pendiente de este mensaje, se lleva una idea un poquito más clara de quién es el Espíritu Santo, qué está haciendo el Espíritu Santo, por qué es importante el Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a estar en pie, mis hermanos, y démosle gracias al Señor por su palabra.